hasta sus últimos días en la cárcel. Punto. Punto. Y a otra cosa. Después, otro tema que... estoy recibiendo mi información, perdón que interrumpo el diálogo porque estoy recibiendo información. La fiscal de la causa, la doctora Fernanda Villone, está en el lugar. Se va a trasladar a las fiscalías en un rato nomás y va a llamar a declarar hoy mismo, posiblemente hoy mismo, para ampliar la declaración indagatoria de los detenidos. Entre ellos, Elías, el último detenido, Elías Fernández, de 18 años, Chaca o Chavito, Joel Emanuel Fernández, y posiblemente sea trasladado al juzgado de menores hoy mismo, alias Toto, el menor de 16 años. Atención con este dato, posiblemente les amplíen la declaración indagatoria, se pueden negar a declarar los tres, por ahí no dicen nada, pero les va a informar de esta nueva situación y les va a preguntar si quieren declarar, porque si quieren volver a declarar en el caso de que alguno lo haya declarado, o si lo quieren hacer por primera vez, si es que todavía no han declarado. Otro dato más, Eduardo, porque hemos estado hablando en estos días. Ahora encontraron el cuerpo. Pero había muchos que preguntaban si no encontraban el cuerpo, si lo podían probar. Y se puede probar. Una cosa es el cuerpo del delito, o sea, la prueba para probar el delito, y otra cosa es el cuerpo de la víctima. Con el cuerpo de la víctima es más fácil probar un homicidio, obviamente, pero no necesariamente. El primer caso que sentó jurisprudencia en la Argentina de un crimen sin cuerpo fue el asesinato de un tano, un ciudadano italiano, Domingo Occhiuto. Tenía 35 años, fue a principios de la década del 50, a principios de 1950. Este hombre vivía en el Caballito, en una pensión. Había llegado poco antes a la Argentina, Eduardo. Y le había ido bien, bastante bien, porque se había asociado con un tal Francisco Artuso, un paisano de él, otro italiano, otro tano, y tenían a medias un taller mecánico en la zona. Él, en teoría, se había ido después de un par de años, juntó unos pesos, y se iba a ir, había sacado pasajes en una empresa naviera de entonces, para regresar a Italia, Occhiuto, ¿no? A visitar al papá que estaba enfermo, estaba muy enfermo, estaba por morirse. Y había desaparecido. Lo que pasa es que a la comisaría, la Policía Federal, llegó una información, una llamada anónima a un subcomisario de apellido Storni, de la comisaría 14ª, que le decía, el Tano no viajó a Italia, al Tano lo mataron, pregúntenle a tal y tal. Es una información que llegó a la comisaría y empezaron a investigar. Y ahí descubrieron que este tal Occhiuto, Domingo Occhiuto, además de ser socio de don Francisco Artuso, era amante de la mujer de Artuso y de la hija adolescente de Artuso. Bueno. Pero además Artuso le debía plata. Los Artuso le debían plata a Occhiuto, que acá decía que era soltero, pero en realidad en Italia era casado y tenía hijos. Sí. Era un lío bárbaro. Lo cierto es que llegan al taller, empiezan a investigar y terminan detenidos varios, porque había un autor material, había uno que había pagado, que era el empleado de Artuso, el autor intelectual. Llegan y lo detienen. No encontraron nunca el cuerpo. En primera instancia, hasta entonces, si no había cuerpo, no había delito. No hubo cuerpo y pese a que había una confesión, los absolvieron. Libre de culpa y cargo porque no había cuerpo. Hubo una apelación a la Cámara y un fiscal de Cámara, Mariano Cuneo Libarona, el fiscal. ¿Le suena? Es el papá. Era el papá del doctor Cuneo Libarona. Sí.
planteó por primera vez esta división de lo que es el cuerpo del delito y el cuerpo de la víctima, lo que fue aceptado por la Cámara y los terminaron condenando pese a que nunca se encontró el cuerpo. Vuelvo con Cristian Minich. Cristian. Okay. Eduardo, observamos el trabajo. En ese sector que ustedes pueden observar es donde vemos trabajando algunos de los profesionales. Podría ser el lugar donde se encuentra el cuerpo. Así los pueden divisar, las vestimentas amarillas y blancas de algunos de los agentes de policía científica y las diferentes divisiones que están trabajando en este lugar. Es un sector que por supuesto que está preservado por la policía de la división de caballería, por la dirección de infantería también que trabaja en el lugar. En ese sector veíamos pasar una de las camillas hace algunos minutos, nada más. Es una zona que se encuentra detrás de un arroyo, es un arroyo que se divide en este lugar, que es atravesado por el río Reconquista. Un lugar muy contaminado, detrás podemos divisar un basural, varios restos y por supuesto una zona de difícil visión, producto de los arbustos que ustedes pueden divisar allí y los cañaverales en ese sector. Por eso lo dificultoso del trabajo de búsqueda. Lo veíamos en los diferentes lugares, también cuando observábamos los trabajos en Ruta 8 y Camino Buenaire, donde uno de los detenidos había dicho que habían arrojado el cuerpo en ese sector. Prácticamente todo a lo largo del arroyo Morón, además de la contaminación de las aguas, lo que son, bueno, todos los arbustos que se encuentran allí a ambos lados del arroyo. Esta zona también es un lugar similar. Por supuesto que hay un gran despliegue de las fuerzas de seguridad trabajando en el lugar y, como adelantaba Paulo, creemos que en algunos minutos nada más van a estar trasladando el cuerpo de la joven hacia Lomas de Zamora. Observamos desde aquí otra visión a unos 100 metros de nuestra otra unidad móvil donde trabaja nuestro compañero Luis Rusconi y otros detalles de este lugar. Bueno, creemos que en pocos minutos nada más, Eduardo, van a trasladar el cuerpo. Bueno, reiteramos entonces, hallaron un cadáver, sería el de Melina. En instantes van a retirar el cuerpo. Allí vemos al comisario Maskin, que es el jefe de todo ese operativo. Encontraron el cuerpo de esta joven, de Melina, a 600, 700 metros del lugar donde la mataron. Una niña, solo 17 años, había ido a bailar. Fue violada, brutalmente golpeada hasta matarla. La metieron en una bolsa de residuos y la tiraron al río. Una niña a quien muchos periodistas la han estigmatizado, la señalaron, la juzgaron. A ninguna mujer se la debe tocar. A ninguna mujer se la debe tocar contra su voluntad. A ninguna. Y reitero, este es uno de los delitos más aberrantes que existen. La violación seguida de muerte, en el caso de Melina. Melina seguramente tenía por delante un futuro, así como también lo tenía el chico de la bici, a quien mataron. Seguramente ambos jóvenes soñaban con un país mejor, un futuro mejor, ¿no? Y terminaron siendo asesinados brutalmente. Brutalmente. Uno en una situación, el otro en otra. Obviamente, en el caso de Melina, reitero, es un delito aberrante, la violación seguida de muerte. Hacemos una breve pausa y ya venimos.